Bueno, buenas noches, Joel, buenas noches, Oscar. Oscar Sierra y yo, Rosa Gómez Casain, constituimos lo que se llama el Instituto Qumran. Pusimos este nombre en honor a los esenios que fueron los primeros que eh, eh, pusieron por escrito sabiduría de la Cábala, por mucho que la Cábala sea muy anterior. Pero la cábala ya sabemos que fue Torah oral durante siglos, ¿no? Y esta noche tenemos en Instituto Qumran un invitado maravilloso, Joel Ben Habib. Joel, bueno, es de origen cubano, pero luego ha vivido en Tampa, en Estados Unidos, y ahora está realizando estudios por 2 años en Israel en una yeshiva. Nos va a salir ya maqueado del todo. Vamos, de esta ya nos va a dar 100 y vuelta. Y con lo joven que es. Sí, tú imagínate cuando tengas 60, ¿m? Que yo tendré como 90, verás el Joel que vamos a ver. Esta noche vamos a hablar con Joel, vamos a hablar los tres un poquito de el Zohar. Y yo tengo como una primera pregunta, ¿no? Me gustaría un poquito que habláramos de la autoría del Zohar y cómo se ve desde la historia de la Cábala, de la que tú eres experto, esta autoría. ¿No? Primero que nada, un honor y un agradecimiento que les quiero expresar a ti, Rosa, a Oscar, por invitarme a este encuentro en el día de hoy. De verdad que estoy muy honrado. Así que, bueno, muchísimas gracias y, bueno, un saludo a toda la audiencia de su canal. En cuanto al tema que me planteas del aspecto histórico del Zohar, yo diría que por mucho tiempo los académicos estuvieron debatiendo acerca de los orígenes de este texto, porque es un texto que en el día de hoy pues se considera fundamental para el estudio de la Kabbalah, pero que no siempre fue así, porque de hecho estuvo por casi 2 siglos desaparecido y digamos que incluso en el momento en que aparece el Zohar, porque aparece en España en el siglo XIII, pues tampoco se le daba mucha credencial en cuanto a este texto. Hay que decir que desde un punto de vista histórico, o comparándolo con lo que nos habla la tradición rabínica, la tradición rabínica va a decir que el autor del Zohar es el gran Rabbi Shimon Bar Yochai, que fue uno de los estudiantes de Rabí Akiva, uno de los rabinos del siglo segundo. O sea que hacia el siglo 100 de nuestra era aproximadamente, según la tradición rabínica, este texto fue dictado a Rabbi Shimon mientras se encontraba en una cueva escondido de las autoridades romanas por el profeta Elías y otras entidades espirituales. Ahora, eso es lo que nos dice la tradición rabínica y por eso comienzo por aquí. Ahora, ¿qué es el análisis histórico de los diferentes académicos? A este respecto, hay que decir que diferentes, digamos que historiadores han analizado la obra del Zohar. Por supuesto, hay quien habla, por ejemplo, de Adolfo Jelinek, hay quien cita, por ejemplo, a lo que dice Moshe Ide, lo que dice Gershom Scholem, pero básicamente la mayoría de los investigadores plantean y dicen de que es poco probable que el autor del Zohar sea Rabbi Shimon Bar Yochai. Ese es el punto de vista de la academia. ¿Y por qué? ¿En qué se basan? Bueno, primeramente lo que afirman o a la conclusión que han llegado, siguiendo primeramente a Gershom Scholem, es de que el autor del Zohar probablemente sea Rabí Moshe de León, que fue la persona que va a sacar a la luz este texto hacia el siglo XIII, ya les decía, porque hay diferentes periodos incluso en que los académicos piensan de que se compusieron las diferentes partes del Zohar. Hay un primer momento hacia el año 1275, hacia 1281, donde se compone una parte que es la más antigua, que es el Midrash Ne'elam, que es un comentario a los 5 libros de la Torá. Luego,
hacia 1281 al 86 hay otro periodo de composición de gran parte del Zohar, y luego hacia principios del 1300 pues se agregan otros extractos del Zohar. La opinión, les decía, de los académicos en general es de que el autor es Rabbi Moshe de León, pero es probable que no sea el único autor. En la opinión de Moshe Idel, por ejemplo, también uno de los grandes expertos de la Kabbalah desde el punto de vista histórico aquí en Israel, en la Universidad Hebrea, Moshe Idel plantea de que es probable que hubieran también diferentes autores del Zohar. Hay quien incluso dice que hasta uno de los estudiantes de Rabbi Abraham Abulafia, como sea Rabbi Yosef de Hikatilla en este caso, es probable que haya sido uno de estos hombres que en algún momento se reúnen para compilar y poner, digamos que junto este texto del Zohar. Hay que decir también de que en un primer momento la autoría del Zohar, digamos que le decía, no era aceptada así como así, porque no hay evidencia de este texto antes de esta época medieval. O sea, anteriormente no hay ninguna mención del texto del Zohar, ni en el Talmud, ni en ninguna de las otras fuentes de la tradición judía, por tanto era desconocido. Entonces, a este respecto, primeramente, cuando aparece el texto del Zohar, lo primero que dicen, esta obra es falsa. Y el autor no es nada más y nada menos que Rabbi Moshe de León. Oscar, creo que querías preguntar algo. Sí, que, añadiendo a esto que decías, precisamente ni en la Mishnah ni en el Talmud aparece el Zohar por ningún sitio. Sin embargo, Rabbi Simón Bar Yochai sí es un personaje importante en el Talmud, y a su vez en el Zohar, la Mishnah y sobre todo el Talmud son citados muchísimas veces, lo cual es sospechoso que sea Rabbi Simón el autor. Bueno, por un lado, A mí hay un un... argumento de Idel que me gusta mucho a propósito de que Simón Bar Yochai no es el autor del Zohar, porque dice que el arameo del Zohar es un arameo del siglo XIII. Y yo, por otro lado, pues me quedo sorprendida porque en el Zohar hay duplicidades, es decir, pasajes que están repetidos. Por ejemplo, uno de ellos es el Midrash de las letras hebreas y de la creación, que está 2 veces. Pero claro, es curioso porque está 2 veces, pero no es la misma versión. ¿Mm? Así que eso hace pensar que al menos hubo 2 manos a la hora de componer el Zohar, si resulta que hay pasajes que están duplicados. En algún momento he pensado si no habría un pequeño núcleo escrito por Rabbi Simón Bar Yochai, y que sobre ese pequeño núcleo es donde Moisés de León luego desarrollaría lo que sería el Zohar. Bueno, es una hipótesis, ¿eh? Por mi parte. Me gustaría hacer una pregunta a Joel, a ver qué opina él. Bueno, y evidentemente a ti, aunque a ti hablo contigo todos los días y con Joel no tengo ese privilegio. El Zohar nos dice claramente que los ángeles solamente entienden el idioma hebreo y que no entienden los demás, empezando por el arameo, aunque luego se aclara que sí lo entienden, pero no, digamos que no ejecutan su trabajo o sus directrices bajo el idioma arameo. La pregunta es, teniendo en cuenta que los ángeles oficialmente o teóricamente no entienden el arameo, ¿el Zohar fue escrito en arameo para que los ángeles no tuviesen capacidad de meter mano en él? Bueno, esa es una pregunta interesante porque aquí me pones a mí, ¿no? Entre historiador y entre, no sé, místico, creyente, no sé cómo expresarlo. Pero la verdad es que no sé cuál sería la respuesta a esa pregunta, porque si están intentando ocultar algo para que los ángeles no... Eso me recuerda a un midrash, por ejemplo, se dice cuando Dios iba a revelar la Torá a Moshe Rabbeinu, a Moisés, dice que los ángeles se opusieron, no querían que se revelara esta gran luz al mundo. Y tuvo que Moshe, de forma ingeniosa, valérselas para poder de alguna forma recibir la Torá sin que los ángeles
pues de alguna forma se percatasen o que incluso comprendieran los secretos que ahí se ocultaban, porque Hashem reveló las claves y los secretos únicamente a Moshe y que los ángeles no tenían acceso a él. De hecho, hay todo un pasaje que se conoce en el Midrash como la plegaria robada a los ángeles, que se dice que Moshe robó a los ángeles cuando hizo ascensión a los cielos a recibir la Torá, y que nosotros cada día en la tefilá lo decimos en voz baja, pero en Yom Kippur lo decimos en voz alta. Esto es muy interesante. ¿Y por qué cito esto? Porque, bueno, si decimos lo mismo en comparación con el Zohar, citando que el Zohar incluso es un comentario a la Torá, bueno, pues tiene sentido decir de que es probable de que el Zohar esté codificado de una forma que los ángeles no tengan acceso a ese conocimiento. Y además, si le agregamos que está en arameo, pues de una forma más de encriptar este significado solamente para aquellas personas que han sido selectas, elegidas para comprender estos misterios. Entonces, esto es algo muy interesante. Hubo algo también que quería responder de los dos temas que mencionaste anteriormente, lo que mencionabas tú, Oscar, lo que mencionaba Rosa en cuanto a la autoría del Zohar, y es en este respecto que a mí aunque por ejemplo, es verdad que el Talmud y las fuentes judías no hablan del Zohar, no lo mencionan, a mí particularmente desde el punto de vista histórico esto no descalificaría el Zohar. ¿Por qué digo esto? Me gusta seguir más la opinión que tiene el rabino Aryeh Kaplan, que dice que habían sociedades secretas que pasaban libros e información material primeramente de forma oral, y luego habían notas que los estudiantes tomaban y lo pasaban en estos grupos secretos, sociedades secretas que se creaban y que nadie conocía. En la comunidad judía nadie tenía acceso a esto, y que más tarde fueron saliendo a la luz. Incluso hay quien todavía dice que en las manos de los cabalistas hay manuscritos que nunca se han publicado, de los que nadie sabe hasta este día actual. Entonces, sí, el Zohar de alguna forma se mantuvo oculto y se reveló luego en la época medieval, es cierto de que pasó mucho tiempo, que nadie supiese, wow, tienen que haber ocultado mucho. Yo, en mi opinión, lo que pienso del Zohar es lo siguiente. Yo pienso que el Zohar contiene pues material antiguo, que es probable que vaya a la época de los Tanaim, la época luego de la época de Rabbi Shimon. Estamos hablando para el siglo, final del siglo, principio del siglo II, III, esa época, y que son enseñanzas que primeramente no creo que Rabbi Shimon haya escrito nada de forma él con su propia puño y letra, lo dudo, porque en aquella época no era la costumbre, y esta es la opinión también de Rabbi Aryeh Kaplan a este respecto. Y lo que sí es probable es que las enseñanzas de Rabbi Shimon, sus discípulos, que iban tomando notas, pues luego en diferentes generaciones, estas escuelas, estas yeshivot, porque cada uno de estos maestros tenía su yeshiva, que son escuelas de estudio de estos secretos, iban tomando notas, y discípulos a través de las diferentes generaciones iban poniendo estas notas juntas, y se iban creando una serie de, podríamos llamarlo, códices, por ejemplo. Y con el paso del tiempo, este material antiguo se fue filtrando, digamos, no sé, en diferentes textos o manuscritos que fueron pasando de cabalista a discípulo, y es probable, en mi opinión personal, de que extractos de esto llegó hasta la época de Rabbi Moshe de León, en el siglo XIII, y que luego, pues, como dicen también otros historiadores, ahí dicen dice que dicen los demás, que Moshe de León, que tenía una mente brillante, que era un místico también increíble, pues hizo agregaciones, anotaciones, y que otros autores luego vinieron y comenzaron también a aparecer fragmentos del Zohar, porque no todos vinieron de la mano de Rabbi Moshe de León. Un gran número sí, pero en varias ciudades empezaron a aparecer personas publicando textos del Zohar, hasta que llegó el momento, en el año 1557, se publica la primera edición del Zohar en Mantua. Y bueno, ya luego comienzan digamos que aparecer la publicación del texto como tal, y se va unificando, etcétera, etcétera. Yo sí creo que contiene material antiguo, porque concluyo con esto. Dice que Gershom Scholem, y estaba justo antes de morir, una cosa que él no pudo resolver, es el misterio de que él encontró en el Zohar fragmentos que se corresponden al libro de Enoch. El libro de Enoch estuvo perdido por mucho tiempo en su versión aramea.
Y resulta ser que cuando se encuentran los rollos del Mar Muerto, pues aparece el libro de Enoch en, en el lenguaje, digamos que llamaríamos original, entre comillas. ¿Y qué sucede? De que ese fragmento o esos pasajes que aparecen en el Zohar encajan perfectamente con la versión que aparecen de los manuscritos del Mar Muerto, que como sabemos estuvieron ocultos por casi 2 milenios. Entonces Gershom Scholem se preguntaba cómo es posible que el Zohar tenga material que corresponda con esos textos cuando ninguna de las otras versiones que tenemos del libro de Enoch que se preservaron en lenguaje etíope no es diferente. Entonces parece ser que el Zohar sí tiene material antiguo con, por supuesto, otras agregaciones de los diferentes místicos en diferentes épocas. Es mi opinión en este respecto. No, me parece una opinión extraordinaria. Mira, a mí hay un punto sobre Moisés de León, lo poco que se puede saber de él, porque evidentemente estamos hablando de, hay que volver a la noche de los tiempos y son personas que nacen en el anonimato y crecen en el anonimato hasta que en algún momento pasan a ser conocidas. Entonces, siempre hay que especular mucho, pero hasta donde es conocido Moisés de León, se sabe que en su vida privada no era, por decirlo suavemente, un modelo de marido ni de padre de familia. Se sabe que lo que ganaba como copista, traductor, etcétera, etcétera, aparte de lo que él pensase de por sí, ese dinero no llegaba a casa. Y cumple un patrón que se da mucho en el que sí se conoce mucho en el siglo XIX y en el XX, en el que ya sí los personajes tienen una vida fácil de seguir desde que nacen, de grandes escritores, sobre todo poetas y grandes músicos, que son también poco virtuosos en su casa, en la forma de ganar y gastar dinero. Es decir, Moisés de León cumple hasta donde se sabe ese patrón de genio díscolo que puede hacer perfectamente que tenga una mente que haya podido canalizar una información tan potente como para, si no ser el único autor, que claramente no será el único autor, sí ser o el autor principal o al menos el que pudo compilar esa información y sacarla realmente a la luz. Más de 1000 años después de la teórica manufactura original que dicen los rabinos. Entonces a mí ese punto de Rabí Moisés de León es el que más me hace sospechar que sí puede ser el autor principal. Eh, esa genialidad mal conducida en algunos aspectos y tan conocida en el siglo XX me produce muchas sospechas a favor de él. Es interesante porque esa es la opinión general de los investigadores, pero yo te agregaría algo más que he estudiado al respecto en cuanto a esa inspiración que tú mencionas en algún momento para escribir el texto. He leído que, en la opinión de algunos investigadores, algunos que a este respecto dicen que es probable que el propio Rabbi Shimon Bar Yochai, de alguna forma Moshe de León se contactó con esa alma y que Rabbi Shimon le fue dictando el propio libro del Zohar. Bueno, Entonces eso es muy interesante. la cábala a nivel de reencarnación, el tema del Ibur, contempla claramente que una persona puede ser tomada como Ibur por un sadik. Bueno, a este respecto también comentábamos fuera de cámara de que esta no es una técnica desconocida en todo el mundo de la Kabbalah, porque como conversamos, les decía de que, por ejemplo, los grandes comentaristas del Zohar, como Rabbi Moshe Cordovero en Safed, Rabbi Isaac Luria, Rabbi Yosef Karo, estos grandes cabalistas del siglo XVI, claramente utilizaron técnicas como esta para recibir, digamos que intuiciones para comentar el Zohar. Se dice que, por ejemplo, Rabbi Luria, que era el místico por excelencia en esto de conectar con las almas de los tzadikim, dice que él se conectaba con el alma de Rabbi Shimon. Se dice que es probable que incluso no solamente viniese desde Egipto hasta la tierra de Israel para, como dice él, yo he venido solamente para revelar todos los secretos, Rabbi Haim Vital, dice, es probable que él viniese incluso, porque después que pasó mucho tiempo meditando estos pasajes del Zohar,
en Egipto, había cosas que él no comprendía. Y dice Rabbi Haim Vital de que Rabbi Isaac Luria iba, o fue a la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai aquí en Israel, en Merón, se acostó sobre la tumba y hizo una serie de meditaciones y judim especiales para conectar su alma con el alma de Rabbi Shimon. Dice que hizo, lo que dice claramente es muy interesante, que se conectó con esa alma, dice en un texto que como que lo trajo a la vida y conversó con esa alma, con ese muerto, ¿no? Y ese espíritu comenzó a explicarle pasajes del Zohar, que de ahí pudo Rabbi Isaac Luria comprender muchas cosas y traer explicaciones y comentarios. Y lo mismo lo hizo Rabbi Moshe Cordovero, este tipo de técnicas, también lo intentó, como decía Rabbi Yosef Caro. O sea que es muy interesante de que estos místicos fueron hasta la tumba del autor. ¿Quién mejor para revelar los secretos del Zohar que el propio autor, en la opinión de estos místicos? Porque ellos estaban convencidos de que el autor del Zohar fue Rabbi Shimon Bar Yochai, y de esta manera sacaban comentarios novedosos sobre el Zohar. Muy Bueno, interesante. hay una cosa muy clara que también está en la tradición cristiana, ¿no? Y es que siempre que la persona tenga capacidades extrasensoriales, clariaudiencia, clarividencia, claripercepción, clarisapiencia, la persona puede escuchar a una persona que murió, transitó, regresó a la luz, pero que puede volver digamos, a nuestro plano para prestar servicio. ¿Mm? Y su aspecto, digamos, visual, para quien ve los otros planos de la existencia, es bastante distinto de los obsesores, que son seres humanos que no regresaron a la luz, que no regresaron a la morada del Padre Celestial y se quedaron entre mundos. Visualmente es muy diferente, ¿sí? Y además una gran diferencia. El obsesor sí puede poseer por contrato de almas al poseído, y en el caso de una persona que ya regresó a la luz y viene a prestar servicio, no posee el cuerpo, pero sí puede estar como un ayudante espiritual prestando un servicio. Y bueno, tenemos siempre un ayudante fijo a lo largo de toda nuestra vida, y eventualmente podemos tener otros ayudantes que nos pueden venir, porque ellos, la cosa es que, a diferencia de los ángeles, conocen el plano de la materia, ¿no? Y nos pueden ayudar precisamente en cosas materiales a la hora de materializarlas, es decir, de escribir o de comprender algo que está en la materia. Totalmente de Entonces, acuerdo. en ese sentido, yo creo que ambas tradiciones concuerdan bastante. ¿Mm? Sí, sí, y te comentaba, de hecho, agregando un poquito más a lo que estaba diciendo, que de hecho se dice que ese tipo de yihudim, de unificación, ¿no? Que hacía Rabbi Sakluria, incluso Rabbi Haim Vital también, de unir su alma de alguna forma con el alma del tzadik. Este es un tema muy interesante, ¿no? Y son términos que requieren explicación. Pero lo interesante es eso, Rosa, siguiendo lo que decías, ¿no? Es que en el caso de Rabbi Isaac Luria se dice que este espíritu, ¿no? Este ser espiritual, esta entidad, y otras, por supuesto, también, venían y le iban guiando a Rabbi Isaac Luria en el entendimiento del Zohar, y le decían, ahora tienes que estudiar tal pasaje. Y luego venían y decían, mira, esto lo aprendiste bien, pero aquí todavía te falta profundizar. Sigue y vuelve y así lo iban guiando sobre los diferentes partes del estudio del Zohar, lo cual es muy, pero que muy interesante. Joel, Según mi experiencia es así, ¿eh? Como ocurre. Joel, una pregunta si me permites. ¿Tú crees que en Safed, en la época de Cordovero, de Caro, de Luria, se conocía ya no a la persona, ya no a la persona como tal, sino la obra o el tronco principal de la obra de Abulafia?
Sí, yo pienso que sí, porque el propio Rabí Moshe Cordovero menciona a Abulafia. Habla, de hecho, en sus libros, cita las partes de las meditaciones de Abulafia, todo lo que tiene que ver con las vocalizaciones del nombre de Dios, cita a Abulafia en lo relacionado a las permutaciones, en cuanto a todo este tipo de cábala que desarrolló Abulafia. Cordovero lo menciona como un cabalista fiable, así que si Cordovero lo menciona, pues estoy convencido de que el círculo de discípulos y de los que estaban alrededor de Cordovero también tienen que haber conocido a Abulafia, al Cabetz, por supuesto a Rabbi Yosef Caro, Rabbi Eliyahu de Vidas, que fue el autor de Reshit Fumá, que es discípulo de Cordovero. Entonces estoy convencido de que sí, porque conociendo cómo funciona la estructura dentro del mundo, por ejemplo, de los rabinos, ¿no? Todos estos eran rabinos, además de ser místicos. Y entonces, pues se comparten las enseñanzas, se estudian los libros, entonces sí que conocían las obras de Abulafia. Y mira qué interesante, me acabas de preguntar de Safed. Yo mañana, de hecho, me voy para Safed. Nos vamos por 3 días a Safed a pasar el Shabbat y bueno, y va a ser algo muy especial estar allá. De hecho, de lo que sabemos de Luria, sabemos que Luria sí conocía la obra de Abulafia, y cuando ves los Ijudim que hace Luria, dices, tenía que conocer la obra de Abulafia o era un genio. Tan genio que vamos, de la nada hizo tanta cosa. ¿Y vosotros creéis que en esas conexiones con el alma de Simón Bar Yochai usaron las técnicas de Abulafia? Bueno, a ese respecto no estoy muy seguro porque se dice de que en el caso de Rabbi Isaac Luria, él creó una especie de Yihudim, una serie de unificaciones que él mismo creó. Es lo que he estudiado yo, o que se les reveló una información secreta sobre cómo conectar con esas almas. En el caso de Rabbi Moshe Cordovero y en el caso de Rabbi Yosef Caro, no estoy seguro de dónde sacaron la forma en que lo hacían. Entonces, en este caso no tengo la fuente. Si lo sacaron de Abulafia, no puedo decirlo. No sé. No tengo información. Bueno, yo tenía una segunda pregunta, que va corriendo el tiempo. Es, ¿cómo crees tú, como historiador de la Cábala, que influye el Zohar en los contemporáneos y en los posteriores? En principio yo parto de la base de Moisés de León, ¿sí? De Moshe de León. Bueno, hay que decir que aunque el Zohar en el día actual se considera como todo, wow, el texto principal de la Kabbalah, como le llaman, el texto por excelencia, etcétera, no fue así en el comienzo. De hecho, tomó un momento gradual que llevó aproximadamente casi 2 siglos. Ahora, sí hay autores de que sale el Zohar y inmediatamente te encuentras, por ejemplo, a Hikatilla, que saca pasajes similares al Zohar. En otras partes hay sus similitudes, pero estamos hablando de ¿cuántos? 3, 4, 5, no sé. No es como hoy que hay miles de personas que reconocen al Zohar, y específicamente dentro del mundo de los rabinos o de los místicos. En el principio no fue así, porque hubieron místicos que se opusieron y decían que ese texto es falso. Por ejemplo, Rabbi Moshe Zacuto claramente dice, esto es un texto que se lo ha inventado Moshe de León porque nadie ha escuchado del Zohar. Él mismo dice, nadie ha hablado de esto ni en el Talmud, así que él no creía. Había otro Rabbi Yosef Aknin, otro místico de esa época, que también desmentía, hasta el punto que Rabbi Isaac de Acre, desde aquí de la tierra de Israel, desde Aco, viaja a Italia, España, porque quiere ver, llegó hasta él luego, ¿no? Aunque es muy curioso porque todavía fue en vida de Moshe de León, ¿no? Pero querían investigar si era cierto o no. Y es interesante de que para algunos sí decían, es verdad, es el texto de Rabbi Shimon. Para otros decían que no. Y decían que había que tener precaución, ¿no? Pero unos 50 años después, es interesante, imagínense que se publique un libro y que nadie como que le haga mucho caso, y 50 años después, 50 años para un cierto número, ¿no? Es que comienza ya a aparecer más, ¿no? A esa difusión en Italia, en otras partes,
y ya 100, 200 años después, el Zohar ya va cogiendo fuerza hasta que los tiempos, ¿no? Ya, no sé, en la época del siglo XVI, ¿verdad? Porque si se publica o aparece en el siglo XIII, XIV, ya para el siglo XVI en Safed era un texto fuerte, ya han pasado casi 150, 200 años, ya para esa época el Zohar ya tenía una autoridad reconocida. Y bueno, hasta el tiempo actual en que, como les decía, algunos lo llaman incluso la Biblia de los cabalistas. Así que fue un tiempo que tuvo que transcurrir para que de verdad fuese aceptado este texto como algo como canónico, ¿no? Como oficialmente reconocido por todas las autoridades dentro del mundo judío, ¿no? Ujú. Oye, Joel, me gustaría que nos hablases sobre un tema que estás estudiando mucho y es sobre lo que cambia el Zohar en cada lectura, incluso en cada persona o en cada generación, porque es un tema muy Sí, interesante. sí, esto es muy interesante, esta cita del Zohar. De hecho, la trae Rabbi Isaac Luria. Rabbi Isaac Luria dice que en cada día eh, el Zohar tiene un nuevo significado, ¿no? Hay una nueva interpretación del Zohar, o cada momento. Y luego el Baal Shem Tov trae una cita similar, ¿no? Que dice algo muy parecido, ¿no? Y, o qué significa eso, como que en cada momento, cada día, el significado del Zohar va cambiando, es diferente. A este respecto, dicen los comentaristas, ¿no? Eso lo trae también Rabbi Haim Vital en el Etz Haim, y es que, por ejemplo, una persona abre el texto del Zohar y comienza a estudiar, el que conoce ¿no? la profundidad del texto, puede sacar una interpretación en ese momento. Pero cuidado, al siguiente día hay cierto movimiento, digamos que en el mundo astral, en las horas, porque todo esto influye, el día de la semana, en el mes, la hora específica del día, todo eso va a tener una influencia en la energía que está manifestándose en ese momento en el mundo, y de ahí el acceso que va a tener la persona que estudia el texto, el místico, a la información que se le permita revelar en ese momento específico que está regido por una entidad espiritual. Entonces, la persona que en algún momento abre el texto de Zohar y comienza a sacar una interpretación novedosa, si en otro día, en una hora diferente, puede sacar otro comentario totalmente diferente del mismo pasaje. Es como si estuviera cambiando a cada instante, cada día, en cada momento, la interpretación de los pasajes del Zohar. O sea que es como una fuente de material, un manantial del cual vas extrayendo, pero que esto va a variar, ¿no? La cantidad de acuerdo a la persona, si tiene la capacidad, y de acuerdo a lo que el creador quiere revelar en ese momento. Por eso es que, por ejemplo, te encuentras que hay muchísima infinidad de comentarios al Zohar y ninguno es igual. Entonces es como si el Zohar estuviera cambiando a cada instante, cada día, cada segundo, y por eso es que cada persona trae un comentario diferente. Diría, ah, es un Zohar diferente. No, estamos hablando de las interpretaciones que se pueden extraer de acuerdo al día, al momento específico, la hora, porque todo eso tiene una influencia con el mundo astral, como lo comenta Rabbi Haim Vital. Entonces es muy interesante esto que dice el Zohar. Es como que el tiempo tiene una influencia en Sí, cuanto a bueno, lo que las Luria personas dice piensan. exactamente cada hora tiene su energía, ¿no? Ujú. Muy interesante. Por eso es que siempre se pueden traer, digamos que comentarios o enseñanzas novedosas, nuevas. Ujú. Y ya. Mira, a mí me gustaría, bueno, a no ser que hable Rosa, me gustaría, bueno, me gustaría tratar tantísimos temas que evidentemente no va a dar tiempo, pero sí me gustaría que nos hablases sobre tres conceptos sobre los que el Zohar y en general la Cábala, el Talmud y demás, y la Torá, por supuesto, y el resto del Tanaj, en función de cómo los leamos y cómo los entendamos, sí hablan mucho sobre ello, que son el mazal, el destino y el libre albedrío, porque tienen un punto en el que claramente se les puede catalogar así, pero como van totalmente de la mano, donde confluyen muy sutilmente, es tan sutil que a veces es muy difícil saber qué es mazal, qué es destino, o qué es destino y libre albedrío. Me gustaría saber tu opinión sobre esos tres conceptos tan que realmente son los que
rigen el día a día de una persona. Sí, bueno, es muy interesante porque están interconectados, pero se pueden explicar. Primeramente, el mazal. El mazal es una palabra en hebreo que significa la suerte. El mazal yo diría que es con lo que nace una persona, con lo que ya viene predeterminado en el alma de esa persona. Incluso es muy curioso porque en la antigüedad se decía, y todavía hay un dicho que dice, oye, tú tienes una buena estrella, has nacido con buena estrella. Eso es lo que tiene que ver con el mazal, con lo que ya tú vienes, ya sea de vidas pasadas que tú has trabajado y que ya lo traes contigo, o lo que se te ha dado. Y eso es cuando vienes a este mundo, vienes con ese mazal predeterminado que ya tú lo has recibido como de rajamín, de gracia, digamos. Ahora, el destino es aquello, lo que digamos que estás destinado, el potencial que tú puedes lograr, a donde vas a llegar, ¿no? Lo que tú vienes a lograr en esta vida, decía, mira, tú puedes llegar hasta acá. Ahora, el libre albedrío es tú decidir si llegas hasta ese punto que estaba destinado a llegar, pero depende de ti, de tu decisión. O haces el esfuerzo en esta vida y logras lograr lo que ya estaba, digamos que se decía que ya puedes lograr, o por tu libre albedrío puedes, o que te retrases, o que te desvíes, que tarde o temprano vas a llegar allá, ¿no? Pero está en tus manos cuán rápido, cuán lento, aunque hay cosas que influyen también, es cierto, pero está en las manos de la persona, pues, trabajar, ¿no? Para llegar a ese destino que se le ha trazado, ¿no? Es como la persona que, por ejemplo, desde niño tiene tendencias, no sé, para ser doctor, ¿verdad? Entonces, bueno, puede ser que incluso en la familia haya médicos, ¿no? Entonces tiene como un más alto. Entonces este es el mejor ejemplo. Pero tiene una influencia, tiene algo que ya viene con él, ¿no? Con su familia y qué sé yo. Entonces puede ser que llegue a ser doctor, pero esté en su libre albedrío, lo logra o no lo logra. O, o ¿Verdad? qué tipo de doctor es. Si es uno excelente o si es un Claro. nindungis de cualquier manera. Porque Yo creo cuidado, que hay, puedes llegar a tu meta, pero llegas bien, llegas mediocre, ¿cómo? sí, Tú yo eres el creo que que es, decides cómo vas a... creo que es muy interesante contemplar el hecho de que en la vida de un ser humano hay distintas líneas de tiempo. Es decir, que no hay un solo camino, sino que hay esta versión, aquella otra versión y esta mejor versión. Y pienso que es bastante interesante porque siempre pensamos que no podemos ir a peor o que no podemos ir a mejor. Y eso no siempre es así. Así es. De hecho, el famoso pasaje de la Torá que dice, pongo delante de ti el camino del bien y el camino del mal, bueno, no lo estoy diciendo de forma literal, porque no lo estoy leyendo, pero bueno, y elegirás el bien, quiere decir claramente que tenemos al menos dos destinos principales a nuestra disposición, si elegimos el bien o si elegimos el mal. Normalmente son bastantes más, ¿eh? Bastantes Pero más. digo como corrientes principales. Sí, Eso sí. sí, afortunadamente podemos saltar de uno a otro. Se espera siempre que si has elegido el del mal, saltes al del bien, no a la inversa. Pero claramente tiene que haber al menos dos destinos potenciales como autopistas principales en la vida de cada persona. Y para ello puede elegirlos. Mm. Mira, otro tema que creo que todavía nos da tiempo respecto a una vez que hemos visto el Mazal, el destino y el libre albedrío, me gustaría que nos comentases algo. El Zohar habla muchísimo sobre ello, pero no hace falta que lo que sea sacado del Zohar, o sea, que lo comentes a nivel de Zohar, sobre los justos, los malvados, que no son lo que la gente en la calle, si hiciésemos una encuesta, cree, y sobre los juicios los juicios como tal, sobre los que yo sé que tu admirado Moshe Haim Luzzatto, porque tienes muy estudiado y demás, en su maravilloso libro El Camino de Dios, habla bastante también sobre los juicios. Me gustaría que nos dieses tu opinión sobre los justos, los malvados y los juicios respecto al mazar, el destino y el libre albedrío.
Bueno, en cuanto a este tema, ¿no? De qué significa justo, malvado, que se llama rasha en hebreo, justo, Sadik. Yo diría, en mi opinión, aquí se está haciendo referencia a niveles espirituales. ¿Por qué? Porque, bueno, la explicación que dan los sabios, que también la trae el Tania, por ejemplo, es de que la persona que es un rasha, por ejemplo, un malvado, es aquella persona que cede a sus instintos más bajos, aquella persona que, por ejemplo, y cuidado que no tiene que ser, no sé, lo peor de lo peor, no, no. En este caso, la persona que no tiene un autocontrol, aquella persona, no sé, que tiene un impulso de algo que, que no le va bien en su vida, que no le está beneficiando, pero la persona no se puede controlar. Alguien que tiene un instinto de robar, por ejemplo. La persona no se puede controlar y en vez de hacer frente a esa tendencia baja, en un estado de conciencia bajo, la persona se lanza a ello. Entonces es una persona que tiene un nivel de conciencia bajo y que simplemente pues no ha sabido cómo controlar, ¿no? esa tendencia con la que ya se viene. A la persona que es un sadik, hay un nivel intermedio que se llama el Beinoni, ¿no? Que es aquella persona que está haciendo frente, que resiste, que puede que se mantenga en su momento, pero puede ser que caiga también y que ceda o sea, cualquier instinto, que puede ser de cualquier cosa, desde lo más mínimo, como alguien que tiene un instinto tan grande, no sé, por comer o por el sexo o por cosas descontroladas, que eso lo llevaría a un nivel de conciencia bajo y estaría en un nivel de rasha. Ahora, la persona que está en un nivel intermedio, que le llaman Beinoni, esa persona es el que está luchando porque reconoce, ya tiene una conciencia y dice, esto no está bien, yo tengo que equilibrar mi vida porque esto no me está beneficiando, este descontrol que llevo. Entonces hace frente, a veces cae un poco, pero está, por lo menos reconoce y es capaz de, sabe dónde debe ir para mejorar. Ahora está la persona recta, el justo que tú mencionas, lo que llaman el sadik, que es aquella persona que ya ha tomado, que tiene un nivel de conciencia superior, que ha tomado ese impulso y lo ha, digamos, amansado, entre comillas, lo ha acariciado, porque ya conoce el mal que todos llevamos dentro, ¿no? Porque todos tenemos una inclinación al bien, una inclinación al mal, ya se conoce, y él ya como que ha controlado esa energía y no solamente es capaz de controlarla, la reconduce de una manera para poder elevarla, para poder utilizar esa energía que en algún momento le llevaba, digamos, con un desequilibrio, ahora lo utiliza para elevarse a estados de conciencia superiores. Entonces, yo diría, en mi opinión, y en lo que cita también el Tania, es los conceptos de lo que sería un justo, un malvado, y alguien que está, bueno, en ese camino intermedio, que es lo que también Rabbi Moshe Haim Luzzatto, en su obra Mesilat Yesharim, como llaman, Yashar significa rectos, ¿no? Lo que llaman también, le traducen como lo justo, aunque Yashar no es justo. Yashar significa recto y se trata de esa persona que ya va por ese camino, que se ha transitado y que sabe lo que tiene que hacer para mejorar, pero aún así tiene que estar todo el tiempo vigilante y pendiente para poder todo el tiempo, ¿no? Continuar elevándose. Es muy interesante. Y en cuanto a la otra pregunta que me hacías sobre los juicios, bueno, no sé si me preguntas algo específico en cuanto a Es, esto. la pregunta sería hablar un poquito sobre los parámetros, teniendo en cuenta que es imposible hablar de Dios y de su forma de baremar a las personas, porque está fuera de nuestro alcance, que nos hables un poquito sobre, a ver cómo decirlo, sobre por qué el Zohar habla mucho sobre ello, por qué hay justos que reciben juicios como si fuesen malvados en algunas ocasiones y malvados que reciben juicios como si fuesen justos en otras ocasiones. Bueno, pero primero yo partiría de algo, aunque es cierto que hicimos una definición para explicar algo, ¿no? Malvado, rayá, sadik, etcétera. Desde un punto de vista, a mí no me gusta hacer definiciones porque alguien diría, bueno, es que todos llevamos dentro una parte, ¿no? De sadik y de rayá, si somos honestos, porque siempre tenemos algo que trabajar. Hasta el sadik, que se dice, no, ya llegó, no, nadie llegó a nada. Siempre tenemos que avanzar y progresar. Esa es la ley del universo y de todo. Entonces, desde ese aspecto, yo más bien trataría de ver las cosas de forma unificada.
Ahora, ¿por qué algunas personas que digamos, bueno, son justos, son sadikim, cómo es que le pasan estas cosas? Esto lo comentaba yo en un vídeo reciente, ¿no? En la historia de Yosef, de José, ¿no? En la parashá de la semana, hace unas semanas, tantos ejemplos como el ejemplo de Job, por ejemplo, y de tantas personas que decía, wow, en el caso de Yosef lo llamaban Yosef Sadik, y el justo, ¿no? ¿Y cómo es posible que pasó todo esto con sus hermanos, luego lo vendieron, allí también lo acusan falsamente, al final lo echan en la prisión, está años en prisión, y cómo un justo puede pasar por todo esto? Bueno, primero que nada, hay que decir que las cosas que suceden nada es porque sí o sin razón, sino que siempre hay un motivo que tiene que ver con la elevación espiritual de la persona y con la elevación del alma. Y como decía, hasta incluso el que se dice que es un sadik, esa alma tiene que seguir elevándose, porque el crecimiento es hacia el infinito. Entonces, la persona que uno a veces piensa, wow, ¿por qué le pasa esto? Yo diría en este caso que esa alma también está pasando por un proceso de elevación. Entonces, lo mismo que sucede a cualquier ser humano. Entonces, yo no, por eso es que yo decía, no me gusta hacer distinción sobre justo o rasha, aunque lo hacemos, ¿vale? Pero es que todos llevamos por dentro, ¿no? Es como, hay una frase muy interesante, un libro que me acabo de leer ahora, ¿no? De aquellos que buscan siempre a Satán en el exterior, ¿no? El Satán me hizo esto, el Satán lo otro. Es fácil mirar al Satán en el exterior, pero no mirarlo dentro. Es que Ujú. dentro llevamos también al Satán. Cuidado, que esa inclinación a la tendencia a esto, a los pensamientos que como que no son muy buenos, cuidado, el Satán también va dentro nuestro y depende de cómo nosotros conduzcamos o lo veamos, ¿no? O conduzcamos esa energía, alguien va a decir, ¿es bueno o malo? Entonces, ni es bueno ni es malo, cumple una función. Entonces, si a un sadik le sucede algo, cumple una función dentro del proceso espiritual de esa alma que nosotros desconocemos y que es imposible juzgar o dar un veredicto, ¿no? Absoluto y decir por qué sucede esto, porque al final cada ser humano está siendo guiado, tiene guías espirituales y es un proceso individual y personal de cada alma, sea, como decimos, el sadik más grande o el rasha más rasha que exista. Esa es mi opinión en este respecto. Bueno, Gracias. ha sido un placer, Joel. Ya no te hacemos más preguntas, que ya en Jerusalén ya es muy tarde. Pero Bueno, más vamos, que te nada yo emplazamos a agradecerle a una ustedes, nueva ¿no? entrevista, ¿eh? Ya directamente, más Yo, bueno, más adelante. que nada agradecer y por supuesto que sí, encantado de cualquier otro encuentro, de cualquier otro diálogo como el que hemos tenido, ¿no? Porque lo que hemos tenido es un diálogo y decir que me he sentido muy bien contigo, con Oscar, wow, como hermanos, la verdad, compartiendo, porque es lo que hacemos, ¿no? Compartir un poquito de los conocimientos, de lo que estudiamos y la verdad es que lo agradezco muchísimo. Así que gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, ha sido Gracias un a ti. placer.